a 37 grados Celsius. Entonces, pues no siempre se hace, pero el resto de reflejos siempre hay que evaluarlos y deben estar ausentes. Debe haber ausencia del reflejo nauseoso, debe haber ausencia del reflejo carinal y no debe haber ningún tipo de respuesta facial al dolor. Recuerden que una vez que esto se está dando, no hay vuelta atrás, esto es irreversible. Aquí les voy a mostrar 3 imágenes que pueden llevar a los pacientes a este estado de coma persistente. Tenemos una hemorragia subaracnoidea que también comprometió el parénquima cerebral y tuvo drenaje al sistema ventricular. Ese es el famoso Fisher 4. Y esta es una paciente que diagnosticamos con muerte encefálica el mes pasado. Aquí tenemos una herida por arma de fuego en la región del cráneo que generó posteriormente un paro cardiorrespiratorio y vemos como el estado hipóxico isquémico generó gran edema cerebral. Este paciente también lo diagnosticamos en el Hospital Universitario del Caribe el mes pasado e incluso la familia donó los riñones de este paciente. Y este paciente tiene también mucho edema cerebral, vemos un cerebro totalmente negro y el tallo también totalmente hipodenso, secundario a un ACV isquémico que también tuvo compromiso hemorrágico en el tallo y generó una herniación cerebral infratentorial y también supratentorial. Este paciente lo diagnosticamos anoche, también en el Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena. Entonces aquí vamos a ver unas fotos que se tomaron de ese paciente. Tenemos la respuesta pupilar, entonces las pupilas deben estar midriáticas, o sea, aumentadas de tamaño, y al estímulo luminoso tanto directo, cuando yo estimulo esta pupila y miro esa pupila, como consensual cuando miro la respuesta de la pupila contraria a la cual estoy poniendo la luz, debe estar ausente y permanentemente debe estar así. El reflejo corneal se evalúa con una pequeña torunda de algodón o incluso los pañales ahorita vienen con una tela muy delgadita que también nos puede servir. Vemos que no va a haber respuesta al estímulo cuando tocamos la córnea. Debe haber normalmente un parpadeo, no lo hay en los pacientes. Y el reflejo oculocefalógiro, decidí no poner el video pues para no exponer la identidad del paciente, que son los famosos ojos de muñeca. Entonces, normalmente por inercia, todos los cuerpos van a estar o van a tratar de conservar en el momentum en el cual se encuentran. Si yo estoy quieto y alguien me empuja, mi cuerpo va a tender a quedarse quieto. Pero si yo voy en movimiento y me encuentro contra una pared, pues mi cuerpo va a tender a seguir en movimiento. Cuando yo muevo la cabeza de una manera rápida hacia un lado, los ojos van a ir hacia ese lado, pero después. Eso es una respuesta normal. Pero en estos pacientes, cuando el reflejo oculocefalógiro está ausente, los ojos van a moverse exactamente hacia donde se está moviendo la cabeza. Eso es igualitico que con los ojos de un muñeco. Ellos se van a mover para donde se mueva la cabeza. Entonces a eso se hace referencia con los famosos ojos de muñeca. Hay que verificar el reflejo nauseoso y el carinal, lo podemos hacer a través del tubo endotraqueal y la sonda por la cual se aspiran las secreciones. Metemos toda esa sondita para que estimule la carina, que es el punto donde la tráquea se divide, y pues normalmente debe haber el reflejo tusígeno. Obviamente en estos pacientes no lo va a haber. Lo otro que hay que evaluar es la respuesta al dolor, tanto en extremidades como en ambas, como en la parte central, ya sea a nivel supraciliar, ya sea en el trapecio o en el esternón. Ya estamos tratando de no estimular mucho los pezones, porque pues se queda la marca y pues no, digamos, la siguen las mujeres sobre todo, pues no, es mejor no hacerlo. Recordar siempre hacer el estímulo para los estudiantes de medicina, de enfermería, no solo en un lado del paciente, hacerlo bilateral, porque puede ser el caso de que el paciente tenga una lesión cerebral o medular que genera una hemiplegia y justo usted evalúa el lado hemipléjico. Entonces dice, listo,
Y ojo, ¿qué tal el otro lado no esté así? Entonces siempre hay que evaluar ambos lados del cuerpo. Hay siempre que descartar que el paciente no esté en ese estado por otro diagnóstico diferencial, por ejemplo un shock, ya sea de cualquier tipo, ya sea infeccioso, hipovolémico, cardiogénico, lo que sea, pero hay que descartar ese diagnóstico. Como les dije, el paciente no debe estar en hipotermia. Todos los desórdenes metabólicos que se puedan corregir, se deben corregir. No se puede hacer diagnóstico de muerte encefálica en un paciente con hipoglicemia. La hiperglicemia fuera de metas también se debe corregir. Las alteraciones hidroelectrolíticas y hidroelectrolíticas también se deben corregir, especialmente las hipo y las hipernatremias, o sea, el sodio alto y el sodio bajo. El límite superior está hasta 160 milímetros de miliequivalentes y el límite inferior es hasta 120, 125 en algunos textos. Hay que tener en cuenta también que no vaya a existir de pronto algún error del metabolismo, esto sobre todo para enfermedades congénitas. Hay que diferenciarlos de algunas disfunciones hepáticas o renales, disfunciones de los nervios periféricos o musculares, ¿sí? Una alteración, por ejemplo, una mielopatía que genera una cuadriparesia. Entonces, ojo con de pronto ir a diagnosticar esto en este tipo de pacientes. Y como ya hemos dicho, descartar cualquier tipo de intoxicación, ya sea alcohólica, por barbitúricos, por sedantes o hipnóticos. Cuando todo esto se está cumpliendo, el paciente está en muerte encefálica porque la muerte encefálica es un diagnóstico clínico. Sin embargo, existe una prueba confirmatoria que es el famoso test de apnea. Ese test de apnea se hace por parte de terapia respiratoria, donde se preoxigena inicialmente al paciente con oxígeno al 100%. Se toman, obviamente el paciente debe estar estable hemodinámicamente, clínicamente, todo lo que se tenía que corregir se corrigió, el paciente está en coma persistente, sin reflejos de tallo, sin sedantes, todo esto es una lista de chequeo que se tiene que cumplir antes de llegar a este test de apnea. Cuando ya se decide hacer el test de apnea, les decía, hay que preoxigenar y hay que tomar unos primeros gases arteriales. Y aquí hay que medir la presión, pues hay que medir pues, el pH, la presión de oxígeno, la presión de CO2, los electrolitos, pero hay que tener mucha atención con la presión de dióxido de carbono, la presión de CO2 inicial, porque ella es la que nos va a marcar cuánto tiempo de apnea vamos a dejar a ese paciente. Porque aunque en algunos protocolos lo estandarizan como que sea de 10 minutos, no siempre es necesario tanto o a veces es necesario un poco más. Este test de apnea no se debe hacer en personas que tengan una lesión medular alta, por ejemplo, un trauma raquimedular a un nivel que esté comprometiendo el diafragma. Entonces estamos hablando de niveles cervicales C3, C4, C5. No se debe hacer en pacientes con alguna enfermedad neuromuscular y tampoco debe hacerse en pacientes retenedores crónicos de CO2, como los pacientes con EPOC. Ya hemos hablado de que el paciente debe estar estable clínicamente, entonces cuando decimos eso es que no esté en hipotermia, que la tensión arterial sistólica esté mayor a 90 milímetros de mercurio y que ésta sea estable, que la presión arterial de CO2 en esos primeros gases debe estar mayor a 30 milímetros de mercurio, el pH debe estar normal, si no lo está debe corregirse antes de hacer el test de apnea. Idealmente la presión de oxígeno debe estar mayor a 150 milímetros de mercurio y como yo les dije anteriormente hay que preoxigenar con oxígeno al 100%. Cuando ya se tienen esos primeros gases, se apaga el ventilador, solamente se deja de pronto una sondita o una canulita nasal pasando aire libre a unos cuantos litros por minuto, pero el ventilador se apaga. Debe estar presente un médico. No estoy diciendo un neurólogo, un neurocirujano, no. Debe estar es un médico presente durante todo el tiempo de apnea. El paciente debe estar descubierto para ver si hay algún tipo de reacción respiratoria de los músculos, pues obviamente de la respiración o accesorios de la misma. Si hay algún tipo de respuesta
de parpadeo, de tos, si hay algún tipo de arritmia, si se pone muy hipóxico, si hay una hipotensión hipoimportante. Si esto ocurre, se debe suspender el test de apnea, se vuelve a prender el ventilador y se estabiliza el paciente, porque quiere decir que el paciente no está en muerte encefálica. Para calcular el tiempo de apnea existe una fórmula un poco básica, pero muchas veces desconocida, que va a involucrar pacientes ya sean mayores de 40 kilos o menores de 40 kilos. La ecuación es muy sencilla: 60 menos la presión de CO2 que se toman en los primeros gases, y si es mayor de 40 kilos se divide en 2.5, si es menor de 40 kilos, pues usualmente los niños, se divide entre 4, ellos van a necesitar menor tiempo de apnea. ¿Por qué 60? Porque se dice que si cuando un paciente llega a una presión de CO2 de 60 milímetros de mercurio y no hay ninguna respuesta a nivel vulvar que genere la acción de la respiración, pues ese paciente definitivamente no tiene respuesta cerebral alguna. Sin embargo, si existe una diferencia entre los primeros gases arteriales y los segundos gases arteriales de al menos 20 milímetros de mercurio, uno puede aceptar eso como un test de apnea también positivo. Eso es lo que se conoce como un test de apnea positivo, que cuando yo tengo los gases finales, hay una diferencia de 20 milímetros de mercurio, que los gases finales son superiores a 60 milímetros de mercurio, y que durante todo el test de apnea el paciente no hizo ningún tipo de esfuerzo respiratorio, ni arritmia, ni paro cardíaco, ni hipoxia, ni hipotensión. Si todo eso se cumplió, el test de apnea es positivo y se diagnostica ya formalmente la muerte encefálica. También existe la opción de que no se llegue a la meta de los 20 milímetros de mercurio o de los 60 milímetros de mercurio de presión de CO2. Entonces se conoce como un test de apnea indeterminado. Y un test de apnea negativo es que definitivamente el paciente pues hizo algún tipo de esfuerzo respiratorio y pues tocó suspender el test. Hay pacientes en los cuales no es posible hacer este test de apnea, como dijimos ahorita. Entonces se pueden hacer pruebas complementarias. Se dividen en dos grandes grupos, que son las pruebas de funcionalidad y las pruebas de perfusión. Dentro de las pruebas de funcionalidad está el electroencefalograma, también se pueden usar los potenciales somatosensoriales, y dentro de las pruebas de perfusión se puede contar con la panangiografía, la angiotomografía o el Doppler transcraneal. Esta foto se la tomamos al doctor Cristian Vuelvas esta mañana. Estamos viendo que nuestra curva, digamos así, en el hospital está creciendo a niveles exponenciales desde este año, a nivel del cuidado neurocrítico, donde estamos haciendo Doppler transcraneal casi que a todos los pacientes neurológicos y a todos ellos a los cuales obviamente se les está sospechando muerte encefálica. Es muy bueno esto donde se tiene la ayuda diagnóstica porque disminuye los tiempos de diagnóstico, porque cuando usted con una prueba de perfusión o funcional demuestra que no hay flujo o que no está funcionando el cerebro, no está llegando sangre, por ejemplo, pues ya no se necesita esperar tantas horas de suspensión del medicamento para formalizar el diagnóstico. Esto es muy importante y así de simple toca cumplirlo porque es por ley. Personas menores de 7 años, o sea, recién nacidos, no se debe hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Punto. Entre 7 días y 2 meses debe vigilarse el paciente al menos por 48 horas y es perentorio, o sea, es obligatorio hacer electroencefalograma. En niños entre 2 meses y 2 años, la evaluación no debe durar menos de 24 horas, también es necesario el electroencefalograma, y mayores de 2 años se maneja igual como se les estoy contando como los adultos. El diagnóstico definitivo, como les decía, es clínico, pero se confirma con con el test de apnea o con una prueba complementaria. El diagnóstico de muerte encefálica debe ser hecho por 2 médicos que no pertenezcan a la red de trasplantes. No deben ser al mismo tiempo las evaluaciones, deben estar separadas al menos unas horas entre una y otra.
¿Y qué es importante? Que uno de esos médicos sea especialista o en neurocirugía o en neurología, o si es un niño en neuropediatría, o que sea un intensivista con fellow en neurointensivo. El otro médico puede ser un médico general, un anestesiólogo, un médico internista, un urgenciólogo. No necesariamente tiene que ser otro par de las neurociencias. Y cuando se hace el diagnóstico de muerte cerebral, el paciente en ese momento pasa a ser un cadáver y así mismo debe manejarse, que es de los aspectos más difíciles de entender, incluso para nosotros como gremio de la salud. Ver que sale el test de apnea positivo y que el neurólogo o el neurocirujano pone en la historia clínica muerte encefálica confirmada, y yo decir, él es un cadáver, pero escucho allá los latidos cardíacos, veo una presión arterial, veo que el tórax se mueve. Para nosotros es difícil, ahora imagínense para la familia. Esto es, por eso es que yo creo que hay más de 100 personas en estos momentos conectados, porque este tema a todos nos toca. En algún momento la muerte al fin y al cabo va a llegar, es lo único seguro. Entonces, pues bueno. Cuando tenemos a un posible donante, que es toda persona que tiene un Glasgow de 5 o menos, simplemente, o sea, no es que sea simple, sino obligatoriamente tenemos que reportar a ese paciente. ¿Quién puede reportar a ese paciente? La enfermera, el auxiliar, la secretaria clínica, el médico tratante, el especialista. Cualquier persona puede reportar, que es muy importante para que la red de trasplantes le haga seguimiento a esos posibles donantes. Aquí tenemos algunos, dos teléfonos que son los de la región Caribe en la cual nos encontramos, a los cuales nos podemos comunicar. Uno de esos, si no estoy mal, es el segundo, es el de la doctora Ana María, que nos está acompañando el día de hoy. Créanme, estas mujeres, porque el otro es de la doctora Milena, 24/7 están atentas a estos celulares. No hay día en que uno llame o escriba y ellas no responden. Siempre están prestas a brindar ayuda, y así mismo, yo vengo de Bogotá y así mismo pasaba en Bogotá. Siempre están atentos y siempre no teman a los médicos recién graduados, a los que van a ser rurales, a llamarlos a decir, tengo duda, no sé cómo se maneja esto, porque ellas y ellos, todo ese grupo de red de trasplantes están dispuestos para ayudarnos. ¿Por qué nos toca cumplir esto, digámoslo así, como tan, es así y punto? Porque es que es por ley, es un deber que tenemos todo el equipo de salud de asegurar un correcto mantenimiento de los órganos de ese posible donante. Quien contraindica a un paciente para ser donante, a un paciente cadáver para ser donante, es la red de trasplantes. No es el médico tratante, no es el neurólogo, no es el neurocirujano, es la red de trasplantes. Y hay que tener en cuenta que tenemos que estar atentos a la función renal, a la función hepática, a la parte infecciosa de ese posible donante, porque es que cada donante puede llegar a beneficiar a más de 50 personas. Es así de simple. Esa persona, sí, por X y razón, falleció, pero sus órganos le pueden ayudar a más de 50 personas si donan todo, órganos y tejidos. Incluso las personas que mueren por paro cardiorrespiratorio pueden ser evaluados como donantes de tejidos. Esta parte que es el manejo del probable donante, pues la voy a pasar un poco rápido, porque es muy específica. Estos pacientes deben estar obviamente en unidad de cuidado intensivo o mínimo en reanimación, deben tener monitoreo electrocardiográfico, ojalá tener presión venosa central, si no, pues ir gestionando para hacerla. Deben estar con control de pulsoximetría permanentemente, de presión arterial, ojalá invasiva, con una línea arterial. Todos deben tener conteo de líquidos administrados y eliminados, control de temperatura. Idealmente, si estamos pensando en un donante de corazón, pues debe tener pruebas de ecocardiograma para ver cómo está el gasto cardíaco, precarga, postcarga. La hipotensión, que es muy frecuente en estos pacientes, inicialmente debe manejarse con líquidos, como lo hacemos como con cualquier otro paciente, con bolos inicialmente, y si no, pues obviamente vienen los vasopresores.
Si el paciente, por una u otra razón, que no es despreciable, hasta un 10% de los pacientes cadáveres presentan paro cardíaco, se maneja exactamente igual que en los vivos. Mirar si el ritmo es desfibrilable, no desfibrilable, hacer las maniobras, todo igual, pero es importante que siempre anotemos, como lo hacemos también en los vivos, anotar la duración. El paciente que está recibiendo un manejo antibiótico debe continuarlo y en el trasplantado también debe continuarse el antibiótico. Ahora, no está recibiendo antibiótico, ¿le pongo? No, no está indicado. Todos los pacientes posibles donantes deben tener policultivos, hemocultivos, urocultivo, lavado bronco alveolar, y en nuestra época les va a tocar hacer también a todos pruebas de PCR para COVID. Está, digamos así, en duda algunos aspectos, no se han estudiado muy bien, como lo es la administración de corticoides, terapias hormonales o incluso la nutrición. Se comenta que la nutrición se debe manejar de manera enteral para continuar el trofismo visceral, siempre y cuando sea bien tolerada por el paciente cadáver. Entonces, 5 conclusiones muy generales, pero por favor que nos queden para la casa, es que ante el paciente con alta sospecha, que es ese paciente que tiene una causa estructural, tiene un Glasgow 5 o menos, hay que reportar. Punto. Que no es donante, que es inmigrante ilegal y que lo van a contraindicar, eso lo tiene que hacer la red de trasplantes, pero ellos tienen que estar enterados. Debe retirarse la sedación, hay que estabilizar al paciente. No se pueden hacer diagnóstico de muerte encefálica en un paciente con hipotensión, por ejemplo, que es muy frecuente. Se debe iniciar el protocolo de muerte encefálica y donde no existe hay que crearlo. Y hay que crear y hay que aplicar el protocolo de mantenimiento del potencial donante. ¿Por qué? Porque es que ese receptor podemos ser nosotros o nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestra tía. Cuando vemos, ¿por qué entendemos este tema? Hasta que vemos a un familiar en esa lista de trasplantes a la cual nadie quiere acceder. Este fue el paciente que donó su familia el mes pasado, ingresando a salas de cirugía, todo el equipo aplaudiendo la entrada de la sala, todo el equipo de anestesia, instrumentación, enfermería, todo el equipo de trasplantes que vino desde Barranquilla, todos en pro de ese paciente donante. A todos ustedes muchas gracias. Creo que vamos a dejar las preguntas para el final, si quieren las van anotando en el chat para poderle dar la palabra a la doctora Ana María. A todos ustedes muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Doctor Santiago, muy buena presentación. Muchas gracias por abordar este tema inicial que yo creo que hoy lo vamos a complementar muy bien. Yo me voy a ir más hacia la parte de de la sensibilización, hacia la parte de la donación y les voy a contar un poquito la estructura. Voy a compartir pantalla y vamos a intentar hacer, a ver si puedo aquí. Voy a hacer un primer intento porque lo primero que quiero hacer es compartir un video. Si vemos que el video no funciona, lo abortamos el plan y seguimos adelante. Entonces, bueno, mi nombre es Ana María Silva, soy médico coordinador de la red de trasplantes. Como ya lo mencionaron anteriormente, trabajo para Fundonar Colombia, que es una fundación que se encarga de prestar ese servicio como médicos coordinadores y al mismo tiempo tenemos nuestro deber de seguir promocionando las cosas con respecto a la donación, de seguir fomentando la educación a nivel nacional con respecto a la donación y seguir fomentando la aceptación de la donación. Vamos a hablar un poquito más del tema. Entonces, donación es mi decisión. A veces creemos que la donación es decisión del externo, donación es decisión de la persona que le toque, pero la verdad es que la decisión comienza por nosotros. Simplemente por ser personal de salud comienza para saber nosotros, hombre, qué creemos al respecto de esto. Y si no tenemos una posición centrada, es muy difícil que de aquí en adelante llevemos un plan que sea coherente. Entonces, intentemos ver el video. Si no se puede, me cuentan, porfa, levantan la mano. Bueno, yo no puedo ver en la pantalla, pero porfa, no duden en decirme y simplemente abortamos el plan y seguimos con la presentación. Saquen pañuelo. No se escucha el audio, doctor. ¿Nada?
No, es que como lo estás compartiendo, no. Listo, ok. Este video, insisto, lo vamos a abortar y simplemente luego les mando el link. Es un video que tienen que ver, porque simplemente es el video que nos muestra el otro lado de la moneda, ¿sí? Nosotros usualmente estamos hacia el lado de la moneda donde vemos el paciente que está siendo diagnosticado, pero ¿en dónde está el resto de las personas que están esperando eso? El video realmente, les dije saque a pañuelo porque es un video que mueve muchas fibras internas, porque ponen como ejemplo a un chiquito que tiene un diagnóstico de muerte encefálica y transforma la vida de otras personas. Así que se los recomiendo y les traigo la forma en la que yo veo esto y el motivo por el cual trabajo en esto. ¿Sí? Para mí la vida es una vela. ¿Sí? Hay personas que tenemos el esperma más grande, otros más chiquitos, otros absolutamente diminuto, eh, y eso no se sabe. Es algo que va a ocurrir en algún momento. Y estamos en el paciente de muerte encefálica, el doctor lo decía como el cohete, es un paciente que ya arrancó, ya no está, ya se está yendo. Y entonces nuestra velita ya está inminentemente derretida y tenemos un poquito de llama. En cambio, tenemos otras velitas que tienen mucha esperma, pero tienen poquita llama. Entonces, el ver esto es darnos cuenta que podemos transformar vidas. Ese paciente que ya no va a estar, que ya no está, puede darle vida a otras personas, puede darle vida, puede darle un poquito más de llama para que siga viviendo un tiempito más. No sabemos por qué tanto tiempo esa esperma vaya a durar, pero por lo menos le estamos dando un chance. Desafortunadamente, un paciente ya se fue y otro paciente se queda. Y es la forma de ver estos dos lados. Hay una familia que le estamos contando que el paciente se fue, pero a las 2 horas hay unas familias que están recibiendo la llamada de que el paciente que siempre estuvo esperando un trasplante, por fin lo va a lograr por la decisión de alguien. Y esta segunda, la de la derecha, me gusta ponerla porque definitivamente esto es trabajo de todos. Una vez ya estamos en proceso de donación, la velita se puede pagar en algún momento. Esa llama se puede apagar porque pues ya estamos simplemente, ya se está consumiendo y la puede apagar un viento, la puede apagar porque simplemente no tuvo fuerza, le pueden apagar muchas cosas, pero la idea es siempre trabajar en equipo para que esa vela no se apague antes de que encienda otras. Y eso es la parada cardíaca. Y entonces esto es la lista de espera. Esto lo saqué de Red Data. Red Data es un aplicativo que tiene el Instituto Nacional de Salud, donde toda la red maneja toda la información. Todo lo que está dentro de la red se maneja dentro de este aplicativo. Todos los pacientes en lista de espera, todos los donantes, todo lo que ustedes nos informan a nosotros, todo se sube a este aplicativo y nada puede estar por fuera de esto. ¿Sí? Entonces acá es donde nos damos cuenta de la legalidad del asunto. Nada puede estar por fuera de las cosas que tamiza el aplicativo del Instituto Nacional de Salud. Y dentro de las cosas que nos muestra el aplicativo es cuántas personas hay actualmente en lista de espera. Y podemos ver que en riñón hay 2.702 personas en lista de espera, muchísimas otras personas sumadas en los diferentes órganos, pero yo quiero mostrarles que esto no es un número, ¿sí? Detrás de una gráfica de Excel, detrás de una gráfica donde simplemente nos muestra números, hay personas. Hay personas que están esperando por un trasplante cardíaco, por un trasplante hepático, pulmonar, renal, hemático, ¿sí? Pero es una persona detrás de la lista de espera. Y es lo que quiero que cambiemos el día de hoy, de que no es un para qué sirve la red de trasplante, para qué Ana María me está dando esta charla del día de hoy, para qué el doctor Santiago nos habló de muerte encefálica, para qué me piden todos estos laboratorios, sino es un para quién. Hacemos todo este esfuerzo por hacer lo que más se pueda por esa persona que lo necesita, ¿sí? Estamos luchando por muchos pacientes a través de uno. Desafortunadamente, llegamos en ese punto donde declaramos fallecimiento, pero es la única manera en la que podemos seguir haciendo cosas. Entonces, ¿qué es la donación? La donación básicamente es poder darle algo a alguien sin esperar nada a cambio, ¿sí? No se llama un trueque, no se llama una venta, se llama una donación, porque simplemente es algo que me nace a mí del corazón, un gesto que yo tengo para poder darle algo a alguien sin yo esperar un tipo de retribución. Entonces, ¿qué podemos donar? En cuanto a órganos, podemos donar corazón, pulmones, hígado, riñón, intestino, páncreas. Tejidos tenemos todo el arquero y células también las que conocemos. Les pongo en azul, para los que fueron curiosos y se dieron cuenta que hay diferentes colores, porque en azul están todos aquellos programas que tenemos dentro de la regional y ahorita más adelante les voy a contar qué es esto de la regional. Pero dentro del azul van a ver todos los que están dentro de la regional. Y en verde, que solamente hay uno que es corazón, es el último programa que abrimos. Y si se dieron cuenta, todos los órganos casi que los tenemos habilitados en nuestra regional, que es la número 5. Eso es un motivo de orgullo, ¿sí? Hace 8 años solamente teníamos riñones
como programa habilitado y hoy, 8 años después, tenemos ya casi todos. Y eso cambia la vida de las familias, porque hace que esa familia que tenía que desplazarse, o sea, ya estaba viviendo una condición diferente por la enfermedad que estaba viviendo, ahora tenía que desplazarse a vivir en una ciudad donde ni siquiera trabajaba, donde ni siquiera está su grupo familiar, donde lo sacamos de su contexto social para ir a esperar en la lista de espera en otro lugar, o tener varios viajes, o tener que hacer diferentes cambios en su estilo de vida adicionales a los que ya tenía por su enfermedad. Entonces, la idea es, al habilitar un programa en nuestra regional, hace que esos cambios sean un poquito menos drásticos y más llevaderos. Entonces, pues la verdad es un motivo de orgullo para todos nosotros. Tipos de donantes que hay. El doctor lo mencionó, pero yo quiero que a ustedes les quede claro el día de hoy, porque es que todavía vemos que a veces dudamos en ciertas cosas como personal de salud y ustedes son los que tienen que tenerlo claro. Entonces lo dividimos de la siguiente manera. El único que está vivo es el de arriba. El resto ha fallecido de diferentes maneras, pero lo ha hecho. El paciente vivo puede ser donante, relacionado y compatible. Es decir, yo me puedo morir de ganas. Si mi hija necesitase un hígado, yo puedo morirme de las ganas por poder dárselo, pero no puedo si no soy compatible con ella. O puedo morirme de las ganas de darle mi corazón, pero no puedo, porque éticamente no puedo quitarme la vida a mí para poder dársela a ella. Puede que yo como mamá quiera hacerlo, pero hay cosas que son reglamentadas y no podemos hacerlo. Y lo digo porque de verdad me lo preguntan un montón. Entonces, vivo solamente una persona que sea relacionada en diferentes grados de compatibilidad, de consanguinidad o reglamentados, y adicionalmente a eso que sea compatible. Y me van a preguntar, ¿y por qué relacionados? Porque es que resulta que aquí voy a desmitificar el primer mito. Sí, el primer mito es, no, es que está el comercio de órganos y tejidos, y no. Realmente el comercio de órganos y tejidos se está viendo es en el paciente donante vivo, porque entonces llegan y convencen con dinero a una persona para que se ofrezca y venga a ser mi donante. Entonces, aquí es donde tienen que ser absolutamente muy meticulosos en todos los procesos de selección de la persona que va a ser donante vivo para que precisamente el otro no sea engañado y no done una cosa sin realmente saber de lo que es a qué es lo que se está enfrentando. Solamente se pueden las relacionados, pasan por muchos procesos para ver si realmente puede ser o no candidato para donación. A eso se le tiene que sumar que obviamente no podemos hacerle más mal que bien a esa persona que vaya a ser donante. Adicionalmente, esa persona tiene que ser consciente que en algún momento puede fallar el injerto y aún así quiere asumir el riesgo por el amor que tiene hacia la otra persona. Entonces, la idea es, claro, estamos fomentando que hayamos más donantes vivos, pero tenemos que saber que tenemos que ser compatibles y relacionados. Por otro lado, lo que les dije en la línea de abajo es todos los pacientes que ya fallecieron. Entonces, todos aquellos pacientes que fallecieron por parada cardíaca, la mayoría que conocemos, estos pacientes solamente pueden ser donantes de tejidos, ¿sí? Por el tipo de fallecimiento, solamente pueden ser donantes de tejidos. Por otro lado, tenemos los pacientes a corazón parado o a corazón batiente. Es un protocolo que no tenemos actualmente en Colombia, lo manejan en Europa muy bien, y manejan dos tipos de protocolo, uno donde una persona hizo una parada en su casa, le hacen una reanimación suficiente, se dan cuenta que no salió de esa parada cardíaca y activan un protocolo donde ponen un dispositivo para que vaya dando perfusión mientras tanto. Se lleva a cabo el proceso de donación y esto tiene que ser en bombas, tiene que ser muy rápido. Y la segunda manera, en ese corazón batiente, es un paciente que ya se le hace una limitación del esfuerzo terapéutico, se habla con la familia, se determina que realmente vamos a hacer una limitación del esfuerzo terapéutico por el estado del paciente y por la evolución, y a partir de eso se lleva a cabo una parada cardíaca, digamos que protocolarizada por la institución. La familia puede estar presente en el momento que hace parada cardíaca, se deja parar el corazón y en el momento que para el corazón se hacen unas conexiones también en bombas para permitir la perfusión abdominal o torácica, dependiendo de lo que se necesite, para poder hacer las extracciones de los componentes anatómicos. Aún no tenemos ese programa aquí. Del que vamos a hablar es del que tenemos aquí, de la posibilidad de poder ser donantes de órganos y tejidos en Colombia y es por muerte encefálica, que es lo que habló el doctor Santiago, ¿sí? Todo esto fue para llevar a decirnos que un paciente que muere por muerte encefálica, que realmente no son muchos, sí, puede que lo veamos muchos días, pero obviamente son muchos más los que mueren por parada cardíaca, pero estos por muerte encefálica son los que realmente por la condición en la que fallecen, por como fallecen estando conectados a diferentes dispositivos, hace que se puedan perfundir aún los órganos y puedan ser donantes de órganos y de tejidos. Este es el proceso de donación. ¿Sí? El doctor dijo, ustedes notifican a la red de trasplantes. ¿Y qué hace la red de trasplantes? El día de hoy la idea no es extenderme un montón, porque acá puedo yo durar meses hablando del tema,
Y pues si quieren más charlas más adelante, con muchísimo gusto. El doctor dijo que nosotros estamos 24/7 y literalmente es así. Entonces, lo que ustedes necesiten, no, doctora, que queremos que nos hablen un poquito más del mantenimiento, que queremos que nos hablen un poquito más del diagnóstico, de la extracción, de lo que ustedes quieran que hablemos más, nos podemos enfatizar. Pero hoy yo quiero mostrarles qué es el proceso de donación. Ustedes me detectan un donante. La detección es que ustedes notifican un paciente con un Glasgow menor a 5 y daño neurológico severo. Aquí en Colombia es Glasgow menor a 5 o igual a 5. En otros países van a encontrar otros protocolos, pero aquí desde 5. Entonces ustedes ven que tienen un paciente que no tiene respuesta y que tienen y saben que tiene un daño neurológico. Ese paciente lo notifican a la red de trasplantes, dependiendo de la regional donde esté. Porque vi que habían personas de Bogotá, vi que habían personas de otros lugares y tienen que mirar los números de notificación de cada una de sus respectivas regionales. Cada regional notifica a su respectivo CRUET o a sus respectivos teléfonos de notificación y la idea es que a partir de ahí comienza el proceso. Pero que comienza el proceso de detección del donante no significa que todos los pacientes que comienzan terminan. Hay muchas cosas en la mitad del camino que pueden hacer que no lleguen a la extracción y distribución del donante. Entonces, de los componentes anatómicos. Entonces, desafortunadamente todos quisiéramos comenzar y todos terminar, pero hay diferentes cosas que ya les voy a mencionar. Lo primero que hacemos entonces es decirle al Instituto Nacional, tengo a Ana María Silva en el Hospital Universitario del Caribe, tiene esto. Quisiera saber si Ana María Silva dijo algo con respecto a la donación. Y ellos me van a arrojar un certificado con un número de certificado. Y me dicen, Ana, esta persona dijo que no se manifestó en la oposición de presunción legal a la donación. O me puede aparecer, sí dijo que sí quería ser donante tal día, o me dijo no quería ser donante tal día. Entonces vamos a hablar de la presunción legal. Dentro de todas las cosas que le mencionó el doctor, en cuanto a las leyes, estaba la 1805 del 2016 y esta ley de presunción legal existía de otras maneras antes, solamente que acá dijeron ya no más, vamos a dejar de dejar tiempos, de dejar cosas por ahí y vamos a hacerlo en positivo. Todos los colombianos somos donantes a menos que en vida hayamos dicho que no, ¿sí? Es decir, no se está vulnerando ningún derecho, simplemente les están diciendo decidan. En positivo, no podemos esperar a que esa lista de espera de casi 3.000 personas siga perdiéndose porque yo, como Ana María Silva, no he tomado una decisión. Entonces, la idea es, en positivo, yo ya soy donante, y si yo, como Ana María Silva, no quiero ser donante, simplemente manifiesto mi oposición y ejerzo mi derecho a decir no quiero. Y se respeta. Si a mí me aparece un certificado de consulta donde me aparece que fulanita no quiso ser donante, simplemente hasta ahí llega el proceso y se respeta. Pero en caso tal de que no haya manifestado oposición, podemos legalmente seguir con el caso. Entonces, esto es lo que hacemos. Después de que vemos el código del Instituto Nacional, que es el código de consulta, hacemos el diagnóstico de muerte encefálica, como ya muy bien lo explicó el doctor Santiago, donde tienen que haber dos personas que lo dijeron y lo notificaron y está claramente en la historia. Yo siempre les digo, pónganlo todo, descríbanlo todo. No tiene los reflejos de tallo, tiene un coma de causa irreversible dado por tal diagnóstico y tiene un test de apnea o un test de certeza con estos hallazgos. Esas tres cosas juntas nos van a dar que el paciente igual a muerte encefálica. Y tienen que ser muy meticulosos con eso porque recuerden que lo que están diciendo ahí es que el paciente falleció. Entonces, si yo tengo la duda, la idea es pues yo mirar si hice mi protocolo de manera adecuada para que yo no tenga la duda, ¿sí? Porque así mismo voy a hablar con el familiar. La valoración del donante es porque yo tengo que valorarlo. Yo como médico tengo que certificar que ese paciente, dentro de su historia clínica, no es un paciente que vaya a hacerle algún tipo de daño al paciente que lo va a recibir. Es decir, un cáncer de activo, de altamente metastásico, no puedo pasárselo a un paciente que va a estar inmunocomprometido. Un paciente VIH positivo sin ningún tipo de tratamiento anterior, no puedo pasárselo a un paciente que no tiene ningún tipo de enfermedad y va a estar inmunocomprometido. ¿Sí? Entonces tengo que seleccionar muy específicamente a ese paciente que estoy valorando. Entonces, por eso es que a veces pedimos toda la historia y miramos muchas cosas muy meticulosas porque es que necesitamos, yo sello que el paciente sí puede ser candidato a la donación. Posteriormente a eso vamos a la entrevista familiar. Me gusta poner esta foto porque se nota simplemente el hecho de que es un momento donde podemos hablar. Muchos creen, porque hemos visto muchas películas, que simplemente nos sentamos toscamente al lado del familiar y le preguntamos como una lista de chequeo, ¿quiere ser donante? Sí. ¿Quiere yo no sé qué? No. Esta soy yo y esta es una familiar
que no era el momento de hacer la entrevista para mí, pero salió de despedirse de su mamá y sale Igual, bastante afligida. Y en ese momento justo estaba yo ahí y comenzamos a hablar. Y precisamente nuestra primera tarea como coordinadores es poder acompañarlos en ese momento de dolor, es poder resolver un poco sus dudas, es poder acompañarlos y apoyarlos en ese momento donde podemos tener el tiempo para hacerlo. Una vez ya se ha logrado entender el motivo por el cual falleció, se han logrado tal vez muchos despedir o simplemente ya han interiorizado el hecho que realmente ese paciente que estábamos valorando ya no está, ahí comenzamos a abarcar la donación. Antes de eso, no, porque van a comenzar a venir muchas cosas. Recuerden que el paciente, el familiar está completamente en shock. Ustedes le acaban de dar la peor noticia del mundo y pues no van a esperar que sea agradable cualquier propuesta que les hagan adicional. Entonces la idea es poder hacerlo calmadamente y nosotros lo hacemos con mucho tiempo y con muchísimo amor. Esta es una entrevista familiar donde finalmente la paciente fue donante y bueno, la idea es esto, que puedan tener el tiempo de poder contarles a las familias, porque los que hablan con la familia de muerte encefálica, de fallecimiento, finalmente van a ser ustedes. Nosotros llegamos a aclarar las dudas y a hablar de donación. Entonces, recuerden que es una familia que le están contando que falleció. Entonces, por más de que ustedes tengan los términos de muerte encefálica muy claros, intenten ustedes también decir, ¿yo cómo lo diría? ¿Yo cómo haría que yo mismo me creyera que estoy diciéndole que el paciente no está, pero está respirando, pero tiene latidos? ¿Qué preguntas me haría yo a mí misma para ver cómo se la respondería a esa familiar de manera que hasta yo misma me las crea? Porque es que no estoy diciendo nada por convencer porque tengo que hacerlo, sino porque es que realmente es así. Yo tengo que mirarlo y decir, ya no está, ya se fue y ya puede ayudar a otras personas. Si no fuese de esa manera, no podríamos estar en este punto. Me copié del video del doctor y puse un gran cuadrado ahí, ese momento en el que todos aplaudimos, ese gesto que tuvo nuestro paciente en el Hospital Universitario del Caribe hace poco, pero también es la forma de aplaudir a todo el personal que se puso la camisa toda la noche y toda la mañana para poder mantenerlo. Entonces la idea es que nos demos cuenta que esto es un trabajo en equipo. Él ya no está, él ya no estaba en ese momento, pero estamos aplaudiendo el gesto de lo que significó como persona. Estamos dignificando lo que fue como persona y lo que va a comenzar a hacer ahora. Él no está escuchando nuestros aplausos, pero nosotros sí estamos escuchando lo que significó su decisión. Entonces, quiero mostrarles con esto que esto es un procedimiento quirúrgico. Como se dieron cuenta, va a salas de cirugía y acá desmitifico muchas cosas que a veces desde el personal de salud también entran. Y es, viene la red de trasplantes y ¿en dónde va a sacar los órganos? ¿Eso va a ser aquí en UCI, en el cubículo? ¿Eso lo van a meter en bolsas de plástico? ¿Eso se lo van a llevar en una bolsa negra? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo va a quedar el paciente? Y no se crean que realmente son cosas que preguntan. Si uno antes de trabajar de la red, uno dice, ¿y esto cómo es? Porque muy raramente lo ven a uno. Y yo se los quiero mostrar. Es una cirugía donde vienen diferentes grupos de trasplante de los diferentes órganos que se vayan a extraer. Cada grupo trae sus diferentes cirujanos que son especialistas en trasplantes, especialistas en el órgano que vayan a extraer. Es decir, el de riñón saca riñón, el de corazón saca corazón, el de hígado, hígado y así sucesivamente. Pero la idea es que se den cuenta que es un grupo absolutamente organizado que trae sus propias cosas completamente organizadas. Entonces es una cirugía donde abrimos y nos damos cuenta cómo macroscópicamente cómo está todo. ¿Sí? Acá miramos cómo están todas las cosas y desafortunadamente a veces nos hemos encontrado en que abrimos y tiene una carcinomatosis, abrimos y tiene un hígado terrible, abrimos y nos damos cuenta que tiene una masa tenaz en un riñón. Entonces, hasta este último momento tenemos que ser muy meticulosos. Y para los que se han dado cuenta o los que estuvieron en el proceso anterior, de los pacientes que tienen que ir a medicina legal, porque igual el proceso de donación no va a quitarle nada a lo de medicina legal. Si es para medicina legal, debe seguir yendo a medicina legal, pero como yo voy a abrir el cuerpo, primero tengo que pedirle permiso al fiscal de poder abrirlo, porque es su evidencia, y me comprometo a que si hay evidencia que por ahí yo haya en algún momento, lo voy a reportar inmediatamente. ¿Sí? Si es, por ejemplo, que haya tenido algún tipo de herida por arma de fuego también a nivel de tórax, yo no podría tomar los órganos torácicos. Si es en abdomen, tengo que mirar bien cómo es el asunto, a ver si está bien estudiado, a ver si desde urgencia se tomaron las muestras pertinentes, igual con los casos de abuso sexual, igual con los otros casos de medicina legal, para ver si todas las cosas están en custodia y yo podérselas presentar al fiscal y me diga, no, Ana, definitivamente este paciente no lo puedes tocar porque me alteras toda la evidencia,
o no, no te preocupes, como ya está todo recolectado, ya está todo hecho, puedes tomarlo sin ningún inconveniente. Entonces, la idea es por eso, todos trabajamos en equipo desde el principio. Después de esto, hacemos la extracción de los componentes anatómicos. A veces los hacen una cirugía de banco, porque se sientan todos a hacer las diferentes, digamos que arreglos anatómicos, para poder simplemente trasplantarlo inmediatamente al paciente que esté esperando en el lugar donde se va a hacer o se va a llevar a cabo la cirugía. Una vez hacen esto o simplemente terminan, se tiene que embalar, ¿sí? Y los órganos van dentro de un líquido de perfusión, y este líquido de perfusión lo que hace es que el órgano pueda durar el tiempo de isquemia que debe durar para de ahí a que vuelve a estar en el otro paciente. Aquí ya está el órgano embalado y debe ser empacado con cadena de custodia para ser llevado a los diferentes lugares. En este caso, por ejemplo, se está llevando, sobre todo, por ejemplo, los órganos que tienen tiempos de isquemia muy cortos, se van en vuelos charters donde van a llegar rápidamente al lugar de destino para poder llevar a cabo la cirugía lo antes posible, antes de que el órgano pierda su viabilidad. Una vez más, se suben al charter todos e inmediatamente hacen el otro trasplante al otro lado. ¿Qué les estaba diciendo yo cuando era la morla regional? El Ministerio de Protección Social decidió dividir la red de trasplante, decidió organizarla más bien, vamos a ponerle ese nombre. Antes simplemente podían haber diferentes grupos, digamos que sueltos, y el ministerio dijo, no señores, nos vamos a organizar. Entonces, señores Medicina Legal e INVIMA, ustedes se van a hacer cargo del banco de tejidos. Señores Instituto Nacional, ustedes se van a hacer cargo de la red de trasplantes de órganos. Y entonces el instituto dijo, yo no voy a hacer esto solo, vamos a regularlo de la siguiente manera, y es que va a haber una coordinación nacional de donación y trasplantes, y a su vez van a haber 6 regionales. Inicialmente eran 5, luego se volvieron 6, y cada una, la idea es que está distribuida de tal manera que sea equidad e igualdad en el número, en cuanto a número de pacientes en lista de espera y territorio nacional. A nosotros nos corresponde la regional número 5. ¿Pero por qué está en Barranquilla la regional número 5? Porque los grupos de trasplante están en Barranquilla, ¿sí? Entonces, pero Cartagena, Santa Marta y toda la costa Caribe pertenecen a Barranquilla, a la regional número 5. Ese es el motivo. Entonces, todo paciente que sea rescatado en nuestra regional es para un paciente en lista de espera en nuestra regional, ¿sí? De un órgano que no vaya a ser por urgencia cero. ¿Y qué es la urgencia cero? Es una urgencia aparte, donde un paciente que está en urgencia cero no va a vivir más de 8 días, 15 días, sin ser trasplantado. Entonces, la idea es, estos pacientes que catalogan como urgencia cero tienen prioridad ante la lista original. Entonces, se saltan para este lado para que puedan dársele un poquito más de urgencia y prioridad a su trasplante. Las resoluciones y leyes que ya mencionó el doctor, pero yo quiero decirles que acá las pueden mirar. ¿Pero en dónde pueden ver todo eso? Se meten en el Instituto Nacional, en la parte de donación de órganos y tejidos, van a ver la parte del marco legal, todas las leyes, decretos y resoluciones que existen al respecto, las mencionan cada una por lo que quieran encontrar, se los traje como modo de ejemplo, y adicionalmente a eso, pues quería traer la 1805, que es nuestra ley más importante, donde manifiesta muchas cosas. La primera es la presunción legal. La segunda es donde dice y organiza que todas las IPS que tienen unidad de cuidados intensivos debe contar con el recurso humano y el técnico idóneo para el diagnóstico de muerte encefálica y su mantenimiento. Es decir, si yo abro una unidad de cuidados intensivos, tengo que estar sabiendo que para poder habilitarme necesito contar con todo el recurso para poder mantener y diagnosticar un paciente con muerte encefálica, ¿sí? Y la idea es también, habla de los menores, que los menores también tenían muchas cosas, muchas trabas antes, entonces los menores de edad pueden ser donantes, sí pueden serlo, siempre y cuando sus 2 tutores legales, sus 2 padres, estén de acuerdo y hayan firmado el documento de estar de acuerdo con el proceso de extracción de órganos y tejidos. Hemos tenido niños porque tenemos niños en lista de espera. Y quería pues desmitificar otra cosa grande, y es que se prohíbe la prestación de servicios de trasplante a tejidos a personas extranjeras no residentes del territorio nacional, salvo que el receptor sea cónyuge o compañero permanente o hasta en 4º grado de consanguinidad. Entonces acá dejamos el turismo de trasplante en otro lado. Eso acá no existe, ¿sí? Ahora bien, hay casos muy esporádicos, muy raros, que es que me vine yo aquí a Colombia de vacaciones, no soy de aquí, no resido aquí, me vine legalmente y aquí tuve algún tipo de trauma o algo que hizo que yo necesitara un componente anatómico. Tiene que entrar una evaluación muy específica y tiene que cumplir muchos requisitos para poder ser candidato
por ejemplo, tiene que haber pasado por toda la lista de espera y toda la lista de espera haber dicho que no quería ese órgano para poder el recibirlo, entre otras cosas. Pero igual tiene que ser estudiado muy meticulosamente en caso tal de que eso sucediera, que es una de las cosas que también preguntan. ¿Cómo hago yo para ser donante? Entonces, primero, siempre es decidir. Segundo, comunicar, decirle a sus familias. Ahora estamos en nuestras familias donde es muy difícil decir y llegarles y decirle, oigan, quiero ser donante porque no, ya estamos llamando a la muerte, pero es que les vuelvo a contar. Son cosas que tenemos que tener decididas. Esta y todas las voluntades anticipadas, porque la idea no es que otras personas decidan por nosotros. Nosotros sabemos que es digno para nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que queremos y qué es lo que vale para nosotros. Así que hay que expresarlo. Todas las voluntades anticipadas hay que expresarlas, hay que contarlas, qué es lo que queremos, para que en el momento que si en algún momento nos vamos, nuestras familias puedan estar tranquilas con que están haciendo nuestra voluntad, con que es lo que nosotros queríamos. Y ellos, en medio de su dolor, porque igual les va a doler que nos vayamos, ¿sí? Puedan decir, ella quería esto. Hombre, a Ana María le gustaría que hubiera traído yo esto. Y él simplemente al yo poder hacer su voluntad, estoy ayudando un poquito en mi duelo. Entonces, ¿cómo pueden manifestar? Ponen en Google Dona Vida, Instituto Nacional de Salud. No es necesario que anoten todo eso, solamente Dona Vida, Instituto Nacional de Salud. Y en la parte de abajo de ese link aparece, yo ya soy donante, y entonces se registran, se actualizan sus datos, perdón, quiero ser donante para hacerlo por primera vez, y voluntad negativa, que es aquellas personas que no quieren. Y ustedes están en su libre derecho de decir no quiero, ¿sí? Y si no quieren, entonces tienen que ir a una notaría, manifestarlo, tener una firma de notario y adjuntan el documento ahí. Entonces, les vuelvo a recordar, ustedes son libres de tomar las decisiones que ustedes quieran. Ojalá pudiéramos ayudar a otras personas en caso tal de que ya nos fuéramos, si ya no estamos, y en el momento que ya no estemos, si puedo ayudar a otras personas, pues por supuesto, ¿sí? Pero si no quiero, ok, se respeta tu voluntad, pero toma la decisión. No dejes que la ley ni tu familia tome la decisión por ti, tú déjalo conversado. Este es nuestro grupo de trasplantes de la regional número 5. Aquí están los grupos renal, hepático, cardíaco, pulmonar y los de tejidos, porque también tenemos tejidos y ustedes allá también tienen tejidos. Y nuestra forma de decirle a todos es nosotros trabajamos por ti, por la lista de espera. Y la idea es invitarlos el día de hoy para que se den cuenta que desde los diferentes puntos donde ustedes trabajan, cada uno hace parte de la red de trasplantes. ¿Sí? El que está en urgencias y se da cuenta que el paciente llegó en muy malas condiciones, ese fue parte. El que estuvo en UCI y notificó, ese fue parte. El que ayudó en todo el mantenimiento, ese fue parte. Todos y cada uno de ustedes son parte de todo el proceso. Y hoy, gracias a ustedes, gracias al proceso que tuvimos hace poquito, 2 personas transformaron sus vidas. Y es la forma de agradecerles a ustedes por el trabajo que llevaron a cabo ese día. Porque todo ese esfuerzo valió la pena porque hoy 2 personas son diferentes. Entonces, hoy yo les dije que mi charla iba a ser más orientada hacia la parte de donación, hacia la parte de poder romper diferentes tipos no sé si paradigmas que teníamos. Eh, y si quieren más charlas donde hablemos de cosas más puntuales con respecto a la donación, facturación, que cómo se hace la parte de habilitación, que cómo dice con respecto a la parte legal, podemos hablar de esto más adelante, pero la idea es, recuerden que si estamos delante de un paciente que ya está en fase terminal, donde estoy sospechando de que está muerte encefálica o todavía no, dignifiquemos su vida. Tratémoslo como paciente hasta el día que sea paciente. Dignifiquemos a su familia, tratémosla como familia que está en medio de un duelo hasta el último momento de ese paciente. Y el momento que ya declaremos el fallecimiento, podamos hablar de que puede ayudar a otras personas más. Y nosotros saber que somos parte de, no es simplemente la red allá que viene a hacer cosas, sino es el yo también, cómo pongo mi granito para que otras personas hoy sean diferentes. Así que muchísimas gracias de todo corazón, no solamente por este espacio, sino muchas gracias a todos los que me están escuchando hoy, que fueron parte de todo el proceso, porque hoy definitivamente todos nosotros transformamos 2 vidas. Espero que vayan siendo muchas más. Eh, a través de las cosas que vayamos haciendo más adelante. Muchísimo gusto, lo que necesiten me cuentan y este es el momento de hacer preguntas, tanto para el doctor Santiago como para mí, bien sea romper mitos o hacer preguntas en general de lo que les haya surgido. Estamos abiertos. Buenas noches, doctora Ana. Muchísimas gracias por su excelente charla, su excelente ponencia. Y bueno, pues abrimos las preguntas por si alguien tiene alguna duda, las pueden escribir al chat. Escribieron una pregunta, pero ya se respondió a lo largo de la charla, que era ¿cómo hago para ser donante? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, de pronto de muerte encefálica.
Pues les recuerdo a todos los que siguen aún con nosotros llenar el link de asistencia. Lo he enviado un par de veces al chat para que puedan acceder desde ahí. Y bueno, listo. Tenemos una manito alzada. Inés Sofía Ramos, bueno, varias. Entonces, si iniciamos con Inés, que inició la manita primero. Inés está por ahí. Ok, bueno, tenemos una pregunta mientras aparece Inés, una pregunta por el chat, que dice así. Me gustaría pedirle al doctor Santiago que si puede repetir, por favor, de manera sencilla para Tamis, cómo funciona el test de apnea. El test de apnea se hace en toda esa persona a la cual ya le hemos sospechado clínicamente la muerte encefálica. Recuerden que hay que preoxigenar al paciente, debe estar estable. Hay que tomar unos gases iniciales. Los gases iniciales del pH debe estar normal, la PCO2 debe estar mayor a 30. Se hace la ecuación que les mostré de 60 menos esa presión de CO2 que les dio en esos gases. Se divide en 2.5 si es mayor a 40 kilos. Normalmente va a dar entre 8 y 12 minutos. Se apaga el ventilador, se deja una sondita para pasar oxígeno a unos 6 litros por minuto. Y después de pasado el tiempo, siempre y cuando no haya respuesta respiratoria, esfuerzo ventilatorio, una arritmia, hipoxemia, hipotermia, hipotensión, se toman unos nuevos gases y se vuelve a prender el ventilador. Si el test de apnea muestra que la presión de CO2 entre los gases iniciales y los gases finales es mayor a 20 milímetros de mercurio, o si se llegó a más de 60 milímetros de mercurio de presión de CO2, se considera un test de apnea positivo. Y con eso ya se diagnostica la muerte encefálica. Listo, doctor, muchas gracias. Espero que haya quedado muy claro para Ángelo, que preguntó. Martín Carvajal alzó la mano, claro que sí, y puedes hacer comentarios por voz. Bueno, bien, buenas noches y muchas gracias a Santiago y Ana María por la presentación de un tema que es evidentemente muy importante. Y aparte de todo lo que es el concepto técnico, por supuesto, la sensibilización que hizo la doctora Ana María es fundamental para entender y poder avanzar en este tema tan importante como es no solamente el diagnóstico de muerte encefálica, como el proceso de la donación, que es hacia donde apuntamos con dar salud y vida a través de desafortunadamente un proceso doloroso para otra familia. Bueno, tengo que hacer varios comentarios en la parte como intensivista que soy. Yo soy internista, intensivista, manejo la unidad de cuidado intensivo de la clínica MediHealth y bueno, estoy involucrado en este tema hace bastante rato. Me gustaría de todos modos hacer como unos comentarios con respecto a la presentación del doctor Santiago y una precisión final. Discúlpenme por los minutos que me tomo. Lo primero es que me parece un poco arriesgado de pronto decir que cualquier persona puede hacer un test de apnea o puede hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Creo que esto es un tema demasiado delicado como para que un médico general de pronto coloque en la historia clínica, porque todo esto toca dejarlo debidamente registrado en la historia clínica, como que tiene criterios suficientes para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Creo que esto es una labor que comparte tanto el grupo de cuidado intensivo como el profesional en la parte de neurociencia, ya sea el neurólogo o el neurocirujano. Entonces creo que esto es un tema, hacer el diagnóstico, es que acuérdense, no le estamos diciendo, como siempre lo digo, a un grupo de familia que su paciente está mal o está muy mal o está grave o está gravísimo. Le vamos a decir que está muerto. ¿De acuerdo? Eso es lo que le vamos a decir.
Entonces, aquí se requiere una persona realmente experta en el tema, ¿de acuerdo? Y en este caso no una, sino dos personas expertas en el tema, y uno tiene que ser el intensivista, que tiene que hacer un test de apnea con todo pues con todas las cosas que se sabe que hay que hacer de pronto cuando llegamos a esa parte final, todas las contraindicaciones del test de apnea, todas las cosas que hay que tener en cuenta, toda una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta para hacer el test de apnea. Entonces, me parece de pronto arriesgado un poco decir de que esto cualquier médico general lo puede hacer, o un médico general que tenga la experiencia. De todos modos, esto tiene que quedar registrado en la historia clínica, y creo que es demasiado grave, importante y vital como para que no lo haga alguien diferente al grupo de intensivo y al grupo, en este caso, del neurólogo o al neurocirujano. En este caso, pues la doctora Ana María, que es bastante más experta en el tema, me gustaría un comentario final después de la intervención que estoy haciendo, pero nosotros nunca involucramos en el diagnóstico a alguien diferente al intensivista que está en turno con el neurólogo y el neurocirujano. Y de hecho nosotros sí hacemos realmente la evaluación conjunta. En ninguna parte de la legislación, y también me gustaría que la doctora Ana María me lo aclare, o no, existe que debe haber un tiempo entre las dos evaluaciones. En ninguna parte de la legislación colombiana. De hecho, nosotros lo que usualmente hacemos es la evaluación conjunta, precisamente el neurocirujano y nosotros. ¿Para qué? Allí hacemos de manera, estamos mirando el test de apnea, estamos mirando todos los reflejos, estamos mirando todo de manera coordinada, y estamos viendo realmente la ausencia de todos los elementos y con checklist en mano. O sea, esto hay que tenerlo bien claro para que podamos hacer un diagnóstico concluyente. Después que se hace la evaluación de las dos personas, ya sea por separado o juntos, escribimos en la historia clínica que el paciente está con los criterios completos de muerte encefálica. Entonces, creo que ese es un tema que hay que tener bastante precisión en lo que estamos hablando. El tema de pronto de la estimulación del paciente. El paciente sí puede tener estímulos, pero no se recomienda hacer estímulos periféricos. Por ende, no se recomienda hacer estímulos en pezones. No se recomienda hacer estímulos en uñas, en lechos unguiales. Hay que hacer estímulos centrales. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros estamos buscando realmente es la ausencia de los reflejos del tallo cerebral. Entonces se puede hacer presión sobre el supraorbitario como estímulo sensitivo a nivel central, presión sobre los pómulos en la articulación temporomandibular. Estamos buscando reflejos y estímulos a nivel central, porque acuérdense que un paciente puede tener inclusive el fenómeno de Lázaro. El paciente puede tener reflejos presentes, y eso no excluye el diagnóstico de muerte encefálica. El paciente en muerte cerebral puede tener reflejos porque es liberación medular, y estamos hablando de destrucción del encéfalo. Entonces son dos cosas diferentes, y no podemos caer de pronto en la confusión de que si el paciente no presenta un fenómeno de Lázaro, entonces el paciente no está en muerte cerebral, o que porque el paciente tenga reflejos periféricos, el paciente no está en muerte cerebral. Eso toca tenerlo en cuenta. Lo principal es no hacer daño, y cuando uno hace un test de apnea, siempre hay que colocar una fuente de oxígeno adicional. Siempre hay que hacerlo. Así está protocolizado, y uno debe colocar, si el paciente, por supuesto, está intubado, porque tiene que estar intubado el paciente, le colocamos una fuente de oxígeno, ya sea a través de tubo en T, que ya no se hace hacer el tubo en T, o a través de una cánula de oxígeno entre 6 y 8 litros por minuto, porque si el paciente llegara a respirar y no está en muerte cerebral, nosotros no podemos producirle daño al paciente. Por ende, tenemos que tener una fuente de oxígeno suplementaria dándole mientras dura el tiempo de apnea. Siempre tener bien claro de que hay que anotarlo en la historia clínica de manera literal. Usted no puede escribir ausencia de reflejo de tallo. No, la legislación dice que hay que describir uno a uno los reflejos del tallo cerebral que se están
explorando. Entonces, ausencia de fotomotor, oculocefalógilo, corneal, vestibular, este, carinal, faringio, y finalmente el test de apnea con los gases arteriales de entrada y con los gases finales al final, y con la anotación de que no hubo esfuerzo ventilatorio durante el tiempo que duró el test de apnea. Y con respecto a la parte que decía la doctora Ana María, eh, yo en lo personal de pronto no me gusta mucho el tema de que la legislación nos haya vuelto a todos por decreto donantes, porque que eso ya no es donación. O sea, cuando ya a ti te ponen una ley que dice tú eres donante, ya tú no eres donante. O sea, es una ley que te está diciendo que tú tienes que dar tus órganos. Y tan no es así que cuando un familiar le dice a uno, a pesar de que no exista una negativa expresa a la donación de órganos, un familiar se le para a uno, le dice, no quiero que me toquen mi cadáver, mi mamá, mi hijo. Nadie lo va a hacer a la brava, nadie le va a quitar los órganos, le va a hacer el rescate de órganos si la familia no está en total acuerdo con ello, aun cuando la legislación así lo diga. Doctora Ana María, también de pronto van 3 o 4 situaciones puntuales a las que le he invitado a que nos haga de pronto las aclaraciones, y bueno, esas son las consideraciones que tiene que hacer. Muchas gracias. Listo, doctor, muchas gracias por su intervención. No sé si la doctora Ana María quisiera añadir algo a los comentarios del doctor. Claro, claro que sí, doctor. Muchísimas gracias una vez más por hacer parte. Últimamente nos hemos visto bastante y espero que siga siendo así. Entonces, bueno, con respecto a la parte legislativa, de la primera parte que hablamos, que fue por qué un médico general puede hacer el diagnóstico, ¿sí? Y como tal la ley lo permite, ¿sí? Estoy absolutamente de acuerdo en que existe un protocolo y unas competencias que yo debo hacer. Y yo creo que cuando somos médicos tenemos que tener la facultad de poder decir, no tengo idea. Y si no tengo idea, pues no estoy facultado para hacerlo. Solamente que acá estamos diagnosticando el fallecimiento. Entonces tenemos que estar completamente concretos de saber qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice el checklist, pero también hay protocolos institucionales. Todos los hospitales que tienen unidades y cuidados intensivos deben saber qué hacer al momento que tienen un paciente con muerte cefálica. Y yo estoy seguro que en el Hospital Universitario del Caribe no va a ser el médico general el que va a poner el diagnóstico, sino va a ser el intensivista, porque ustedes tienen a todo el personal para poder hacerlo. Y si no es el de esa UCI, viene el de la otra UCI, o si no esperan al turno siguiente. Pero digamos que esta ley asumimos, porque obviamente son cosas que no están expresas en la ley, y es por no, en aquellos sitios donde no hay posibilidad de que en ese momento haya un intensivista, pueda haber la nota de un médico general que avale el segundo diagnóstico, pero obviamente llevando a cabo todo el proceso muy meticulosamente. Y para eso tienen que haber unas competencias y para eso tiene que haber, digamos que muchas cosas en habilitación. Entonces no es como darle la libertad a que, entonces yo en cualquier momento puedo hacer el diagnóstico. No, yo tengo que ser competente con poder realizar el diagnóstico según las cosas legales, ¿sí? Pero la ley yo creo que lo deja abierto por el motivo o el caso en el que en ese momento no pueda haber un registro médico de un especialista, no se obstaculice el proceso, ¿sí? Pero yo creo que, y acá la invitación siempre es, si yo creo que no estoy facultado o no tengo idea de muerte cefálica, no están, y esto y con cualquier otro tipo de cosas, levantar la mano y decir, de verdad no sé, ayúdenme, ¿sí? Y en este caso, vuelvo a lo que dice el doctor, muchas veces nosotros hemos recibido llamadas porque a veces sucede en las noches. En las noches resulta que por alguna razón el especialista en ese momento no podemos tener acceso a ellos. Entonces nosotros somos las personas que decimos, mira, no te preocupes, terminemos el tiempo de sedación, mañana lo volvemos a valorar, cuando estén en ronda volvemos a hablar, no lo notifiquemos todavía, yo les hago el seguimiento interno, pero son acuerdos puntuales ahí. Entonces, la idea sí es siempre, es por competencias, no es cualquier persona la que puede certificar, porque obviamente tenemos que estar completamente seguros de que el paciente no está. Obviamente los que más competencia tienen son obviamente ustedes. Sin embargo, yo creo que la ley deja esa zona gris para momentos que nos ha pasado, que no podemos tener ese segundo diagnóstico por un especialista, entonces lo puede hacer un médico, pero obviamente nosotros haciendo aval de que todo lo que se hizo es realmente concreto. Espero haber resuelto ahí el asunto. Yo sé que son muchas zonas grises, pero nuestra responsabilidad como médicos es, tenemos que estudiar de esta cosa, porque existe y me puede pasar.
Ahorita voy a responder, con la siguiente pregunta creo que voy a responder otras varias. Con respecto a la respuesta facial al dolor, de acuerdo, o sea, yo creo que el doctor lo mencionó perfectamente en su diapositiva y es lo que estamos es buscando los reflejos de tallo. Yo no estoy buscando reflejos periféricos, ¿sí? Porque los reflejos periféricos van a estar, los reflejos medulares van a estar. Es el motivo también por el cual vamos a decir que todavía está hasta latiendo el corazón, ¿sí? Entonces, son las cosas que yo tengo que mencionar a la familia, porque es que resulta que la familia puede cogerle la mano y el paciente le cogió la mano y es que es una señal divina, ¿sí? O es que la auxiliar le hizo algún movimiento brusco y el paciente se sentó. Entonces son cosas que tenemos que distinguir, ¿sí? Para que nosotros mismos tengamos la calma. El paciente va a presentar reflejos periféricos, porque es que lo que no tiene es tallo cerebral y encéfalo. Entonces, lo que vamos a buscar es que no tiene ni tallo cerebral ni encéfalo. Entonces, ahí están descritos, tenemos que simplemente describir cada uno de los reflejos de tallos que están ausentes y entre esos es la respuesta al facial al dolor, que es mirar si el paciente tiene respuesta facial al dolor. Y con respecto a la parte de que si, ya, ¿qué tengo que decidir yo? Y acá hay 3 preguntas en el chat con respecto a eso. La ley es muy concreta. Y yo les dije que la ley antes decía que si la familia se acercaba por 8 horas, que si la familia no se acercaba en 6 horas, que si la familia decía algo, que si llegaba el vecino y decía, estaba muy abierta a muchas cosas. Entonces, al darse cuenta que cada vez venían muchos más pacientes en lista de espera y la gente no tomaba decisiones, se tomó la decisión de decir, está en positivo. Lo obliga a uno a decidir. Yo tampoco estoy de acuerdo en obligar a la gente a donar, porque eso no es donación. Por eso partí por la primera diapositiva a decirles qué es la donación, y es que es el hecho de que yo quiera hacerlo, ¿sí? Entonces lo que los está obligando la ley a ustedes es a decidir hoy. Tomen una decisión, digan si quieren o no ser donante, porque es a eso a lo que los quiere encrucijar la ley. Decidan, ¿sí? ¿Quiere donar o no? Listo, hágalo. Porque es que incluso en el momento que nos afiliamos a la EPS, incluso en el momento que nos afiliamos a las ARL, a cualquier tipo de aseguradora, hay un ítem que dice chiquitico usualmente, quiere ser donante de órganos y tejidos, y el personal de la aseguradora le dice, ay, no se preocupe, sígalo por alto, que eso no pasa nada. Y nunca se reportó nada, y nunca supimos nada. Pero la idea es que la ley sí nos encrucijó, obviamente no de la manera más bonita, pero sí nos hace tomar una decisión. Sí nos hace ser conscientes y decir, hay 3.000 pacientes esperando un órgano, hay pacientes que están muriendo día a día porque no tomamos una decisión, y si me toca a mí, le voy a dejar mi responsabilidad de mi decisión a alguien más o la voy a tomar yo. Y resulta que somos cómodos y si no nos sacan de esa comodidad, no tomamos decisiones. Entonces la idea es, tomen una decisión hoy. Si viene la familia, a mí, Ana María Silva, que digamos que yo soy donante desde hace 17 años o más, si a mí yo nunca tomé la decisión, sigo el proceso porque no manifesté oposición y me encuentro con una familia que me dice que no rotundamente porque es que sus creencias, vamos a poner, son guayú y no quieren, yo no voy a hacer maleficencia al duelo de esa familia, ¿sí? Entonces, como coordinadora de órganos y tejidos, estoy haciendo 2 contrapesos. Pues o le hago no maleficencia a una cosa o le hago maleficencia al duelo patológico que puedo crear en esa familia por estar abriendo un cuerpo que ellos consideran que si abro lo voy a despurificar. Entonces hay que ver siempre los casos puntuales y por eso es que yo tengo que abordar a las familias y por eso es que lo dejamos siempre a un personal que pueda estar entrenado en la donación, de poder resolver cada una de las dudas, de poder decir, miren, esto es lo que pasa en este punto y poder llevar a que realmente para tomar cualquier tipo de decisión uno siempre tiene que tener cierto todas las cosas hechas. Así se toman buenas decisiones, sabiendo todas las cosas. Entonces, lo que intentamos como coordinación es poner todas las fichas sobre la mesa y tomar una buena decisión. ¿Ustedes conocían a Ana María? Ana María, ¿qué hubiera hecho? Porque es que no tomó la decisión ella. Y por ley yo puedo seguir. Pero ¿qué hubiera hecho? Ay, no sé, Ana María se quitaba el pan de la boca para dárselo a otra persona. Claro, claro que lo hubiera hecho. Pero también me he encontrado personas que me han dicho literalmente hace un mes, mi hijo no le hubiera dado nada a otra persona. Usted no conocía a mi hijo no era generoso. Ok, ok. Entonces, respetamos la voluntad de su hijo de que no hubiera querido hacer nada por nadie. No, pero es que yo sí hubiera querido ser donante. Yo sí, pero es lo que su hijo hubiera querido. ¿Sí? Entonces, cada situación es diferente. No puede haber un algoritmo en una entrevista familiar, no puede haber una forma de dar malas noticias, no puede haber una cosa estructurada cuando estamos hablando de persona a persona. Entonces tenemos que irnos a precisamente, Ana María no expresó su voluntad, pero ¿qué hubiera hecho? Entonces, la ley me obliga a mí como médico a ejercer
el derecho, puede venir un juez y decirme, oiga, usted incumplió este punto, pero es que yo también como médico puedo decir, yo no puedo hacerle más daño a esa familia que está sufriendo. Y resulta que voy a hacer un duelo patológico porque extraje unos órganos que no querían donar. O yo misma atenté contra mi vida porque entonces resulta que me amenazaron y me están esperando 6 personas afuera del hospital. Entonces la idea siempre es irnos a esas familias y la ley sí los obliga. Desafortunadamente y afortunadamente sí los obliga. Los saca de ese sitio de confort para que tomen decisiones, porque es que hay muchas personas esperando. Y como lo dijo el doctor, resulta que mañana esa persona puedo ser yo. O resulta que mañana esa persona puede ser mi esposo o mi mamá. Entonces, ¿por qué tenemos que decidir hasta que no nos afecta a nosotros? Desafortunadamente es así, pero es que se nos dio mucho tiempo y ya se dieron cuenta que así no tomamos decisiones. Así que a partir del 2016 cambió la ley así, y perdónenme, me pongo emotiva porque es que me encanta este tema. Al respecto, creo que ya solucioné estos 4 puntos, creo que también solucioné otros puntos que tenían ahí que me decían que qué pasaba si la familia se oponía, y nos vamos puntualmente a la familia. ¿Sí? A veces decimos, vengan, quieren que tengamos más dudas, quieren descansar un poquito, porque es que miren, yo he tenido entrevistas de seguido de 7 horas, o que volvemos a citar porque es que realmente quieren volverlo a pensar o algo, porque la idea es que, claro, la ley dice que es obligación, pero la idea es que yo como familiar quede tranquilo con lo que se está haciendo, o si no, no sería donación, ¿sí? De nada me sirve que luego vengan ahí y realmente se vayan a la casa completamente, no sé, mal por lo que sucedió. La idea es que yo esté de acuerdo, y lo que se firma es que están de acuerdo con la presunción legal. ¿Sí? Yo como familiar estoy de acuerdo y se me explicó la presunción legal y estoy de acuerdo con que lo realicen. Pero ojalá nosotros mismos podamos tomar esas decisiones para que no lleguemos a una presunción legal. Eh, no sé, Karen, cuéntame si vamos respondiendo de otra manera a las preguntas para poder darle un poquito más de... Listo, no, Me pues emociona, me emociona. con su intervención realmente sí respondió 2 de las preguntitas que estaban pendientes, que era si la ley de donantes estaba por encima de las opiniones de los familiares y si era necesario ir a una notaría para negarse a ser donante. Ah, bueno, no. O solamente con que la familia diga que no. Bueno, esa parte sí. La No, anterior no, la mitad. Sandra, si tú no quieres ir, si no quieres ser donante, alguno de tu familia, el vecino, te dijo, venga, yo no quiero ser donante de órganos y tejidos, ¿qué tengo que hacer? Vaya a una notaría, así como las voluntades anticipadas, hace una notica. Yo, fulana de tal, identificada con, en pleno uso de mis facultades, en presencia de fulano y mengano, no quiero ser donante de órganos y tejidos en caso tal de que llegue a tener muerte encefálica. Punto, fin. Ahí se notaría y se adjunta al documento del Instituto Nacional de Salud. Pero también he tenido familias, porque quiero contarles, he tenido familias que me han dicho, venga, justo esta semana vimos una novela que hablaba de donación y ella me dijo que si le pasaba, me pasó. Quiero contarles que me pasó y me pasó en Cartagena, que me dijo, miren, mi hijo era una persona, un habitante de calle, volvió de la calle, ya dejó de estar en calle porque quiso rehacer su vida y llegó con muchas cosas muy estructuradas y dijo, una de las cosas que quiero que sepan es que si en algún momento yo me muero, 1, no quiero que me conecten a ninguna máquina, 2, no quiero estar en coma vegetativo mucho tiempo, 3, no quiero ser donante de órganos, a mí me entierran completo. Para mí eso ya es claro, ¿sí? Entonces, nosotros, claro, porque existe una ley, pero yo también puedo evaluar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere esa familia? Puedo evaluar si el no es por desconocimiento, o puedo evaluar si el no es porque tienen rabia en ese momento por algo. Entonces la idea es evaluar eso y trabajarlo. Si es trabajable, si no es trabajable, simplemente, listo, no quería. Siguiente. Listo, y la última preguntita es ¿cómo funciona la donación de órganos en hospitales de primer nivel? Es primer nivel, desafortunadamente pues tienen que ser remitidos. En el momento que ustedes vean que tienen un paciente con un daño neurológico muy severo, estabilizan y se van. Tienen que ser remitidos a un lugar donde los puedan manejar. Porque necesitamos una neuroimagen, porque necesitamos que lo manejen, porque necesitamos que venga un intensivista, que venga un neuroespecialista a valorarlo, y eso no lo podemos ofrecer dentro del primer nivel. Entonces, estabilizan y se van. Listo. Ah, bueno, acaba de llegar otra preguntita. Dice, ¿cómo se actúa si no hay consenso entre los familiares respecto a la donación de los órganos del cadáver? Ok, gracias. Buenísimas preguntas. Como todo tipo de decisiones, siempre intentamos que las decisiones las tomen las personas directamente involucradas. Si era la esposa, si era el esposo, siempre primer grado,
luego los padres, bueno, si tenía hijos mayores de edad, los hijos, si tenía padres, los padres, la idea es, igual de la misma jerarquía legal, la manejamos aquí. Entonces la idea es siempre en nuestras entrevistas entran las personas que toman decisiones. No, pero ¿por qué? Porque es que es una cosa importante que se va a hablar con respecto a tal paciente. Entonces, entran esas personas porque obviamente entre muchísimas más personas, porque yo a veces entrevisto hasta al gato, eh, es poder solucionar esas dudas y a veces ellos mismos dicen, no, venga, es que yo necesito que mi hermana, que es enfermera, entre a la entrevista. Si ustedes están todos de acuerdo con que ella entre, entra y va a ser parte de las decisiones, entra. Pero si no se puede llegar a consenso, la idea es que entre ellos mismos, yo tampoco puedo obligar a que entre ellos mismos. Insisto, esto no es una ecuación, no hay una forma exacta de hacer las cosas, es siempre poder percibir lo que se está viviendo ahí. Si ustedes perciben que esa es por una disfunción familiar que hay, pues intenten mirar ese punto. Si ustedes ven que es porque hay unos que tienen rabia o algunos que están en un punto diferente del duelo porque lo van a estar, también intenten regular ese punto, ¿sí? Entonces, siempre perciban en todas las malas noticias, cualquier mala noticia que vayan a dar, por más de que ustedes saben que hay una ecuación para poder dar malas noticias, no se enfoquen en la letra, enfóquense en lo que están percibiendo en el momento y eso les va a llevar a que fluya porque tienen que oír qué es lo que necesita esa familia. Listo. Bueno, ya no hay más preguntas, pero el doctor Santiago había levantado la mano. No sé si todavía quiere hacer alguna intervención o ya se resolvió. Era cuando la doctora Ana María decía que aunque existe la ley y aunque de pronto acepten la donación de un familiar, hay que entender eso como el mejor gesto de bondad que pueden tener para con el resto de personas que se van a ver beneficiadas y que se sientan bien haciendo eso. Obviamente esto lo supimos los que estuvimos en ese momento, en ese rescate, como vimos a la mamá de este paciente filmando todo el paso a paso desde la UCI hasta la puerta de salas de cirugía, obviamente con dolor, obviamente con llanto, pero grabando para mostrarle al resto de familiares cómo nosotros dábamos ese pequeño homenaje de ese aplauso entrando a salas de cirugía y demostrándole al equipo de salud lo agradecidos que estamos y que les expresamos que estamos con ellos en su dolor, pero que también están ayudando a más personas. Entonces, eso también es muy importante, que la familia que acepta la donación se sienta bien aceptándolo. No como que pues la ley y toca, no, para nada. Entonces, pues nada, para todos muchísimas gracias. Y pues nada, Karen, creo que casi 2 horas demuestran que esto va para largo, que tiene mucho futuro el grupo. Claro que sí. Bueno, acaban de preguntar cómo se puede ver la publicidad de las charlas. Voy a pasar mi número. Si me escriben al interno, yo los puedo incluir al grupo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos nuevamente. A nombre de la sugerencia quirúrgica del Hospital Universitario del Caribe y del gerente de toda la parte administrativa que hicimos parte de este evento, nuestro más sincero agradecimiento por habernos tenido en cuenta y cuenten con que siempre estarán abiertas las puertas del Hospital Universitario del Caribe para todo lo que tenga que ver con el proceso y cualquier otro proceso que vaya en beneficio de nuestros pacientes. Cordial agradecimiento, doctor Santiago Moreno, doctora Ana Silva y a todo el grupo que hicieron posible este magno evento del cual salimos adelante la semana próxima pasada. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Ahí escribí en el chat mi número. Si me escriben a mí, por favor, pues se me facilitaría mucho más incluirlos al grupo. ¿Sí? Por favor. Milagro Ortiz, claro, puede hablar. Buenas noches. Buenas Hola, buenas noches. noches, te escuchamos. Yo soy auxiliar de enfermería del Hospital Universitario del Caribe. Esta mañana coincidimos en turno, doctor. Yo era la auxiliar que estaba sentada a su lado. Yo hace 7 años me inscribí en el programa de donación de órganos
Y la verdad es que, o sea, invito a todos, a todas las personas que están presentes en la reunión para que también hagan parte de, de este equipo, de este grupo, puesto que necesitamos más personas. O sea, la verdad es que yo lo hice porque hay muchas personas que necesitan, que están en una lista de espera, que están luchando por su vida, por salir adelante, por mejorar una calidad de vida. Y me parece como que un desperdicio de pronto, y también como que es algo como que un egoísmo de parte de nosotros, saber que lo único que uno tiene seguro en esta vida es la muerte, y que si uno puede ayudar a otras personas con sus órganos, no lo haga. Entonces, los invito a todos a que entren a la página y que se conviertan en donantes, que es una manera de uno como que seguir vivo en otra persona y darle la felicidad a una familia y a un paciente que lo necesita. Gracias. Así es, Milagro, muchas gracias. Ojalá esas más de 100 personas, que realmente yo estoy como extasiado por la cantidad de personas que estuvieron, al menos un 10%, no es que se vuelvan o no se vuelvan, pero que, como dice la doctora Ana María, tomen la decisión, ya sea que sí o que no. No más con el solo hecho de quedarse aquí todo este rato ya demuestra mucho interés, y ojalá pues ya mismo entremos a los links que están compartiendo y tomemos decisiones. No nos cuesta más de 5 minutos, créanme que no. Bueno, a todos muchísimas gracias. Vamos a descansar. Y bueno, muchas gracias, doctora Ana María, y seguiremos viéndonos. Listo, muchas gracias a ustedes, doctores, por sus charlas. Y bueno, estarán viendo por ahí la publicidad de las siguientes charlas que tendremos. La próxima semana continuaríamos con una de lenguaje, la fisiología del lenguaje. Que tengan muy buena noche. Aquí en el chat pueden ver el link del video que la doctora Ana María no pudo mostrar. Entonces, para que todos vayamos a... Buenas noches a todos. Buenas noches para todos, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches.